Contanos qué impresión tenés de la realidad actual de las pymes. Hay algunas que atraviesan por una situación difícil, pero dependiendo de la actividad, hay sectores que están con más trabajo que otros. ¿Cuál es la situación de acuerdo al relevamiento que vos pudiste hacer? Bueno, Ariel, si decimos que la realidad es compleja, la verdad que no estoy aportando nada nuevo. Eso creo que surge de cualquier análisis, por más acotado que sea. Evidentemente que hay sectores que están siendo más perjudicados que otros. Yo, si me permitís, vamos a hacer una especie de paralelismo con alguna terminología sanitaria y algún tipo de medidas que se están tomando en ese ámbito. Se ha dicho que se va a priorizar la salud primero por sobre la economía. Entonces, en esto me parece que podemos encontrar en un primer análisis, en una primera clasificación, tres sectores claramente diferenciados. Por un lado, vamos a tener sectores de la actividad económica que podemos llamarle infectados, y discúlpenme que haga referencia a este término, porque realmente el virus no solo ataca a las personas, sino que también ataca a las empresas, a las organizaciones. Hay otro sector que podemos denominar que está en zona de riesgo, esos grupos, de nuevo grupo de riesgo, y hay otro sector que todavía permanece con cierta situación inmune, que todavía no está siendo afectado de una manera significativa por esta situación. Entonces, hacemos una clasificación, incluimos a distintos sectores en estas tres tipologías, si se quiere, o patologías. Claro, hay empresas, particularmente las que tienen que ver con la industria alimenticia, la seguridad, que hoy están teniendo una fuerte demanda en relación o en contracara con otras, por ejemplo la industria textil, el entretenimiento, el turismo, que realmente están atravesando por una situación muy complicada y que necesitan medidas urgentes, ¿no? Bueno, un poco continuando con esta clasificación que yo reciente hacía, Ariel, dentro de este rubro de las empresas infectadas, que ya el virus se ha apoderado de ellas, obviamente que podemos encontrar todo lo que tiene que ver con el turismo, ni que hablar la aeronavegación, el transporte terrestre, la organización de eventos, las instalaciones de coworking, las inmobiliarias, los gimnasios, la gastronomía, la hotelería, la construcción, los servicios para el hogar, los centros comerciales, la educación presencial, entretenimientos, comercio en general, el comercio minorista, las industrias manufactureras, por ejemplo, la industria automotriz. Bueno, estos son sectores donde ya la realidad está tornándose acuciante e indudablemente se encontrarán con serias dificultades para afrontar sus compromisos y para seguir funcionando. Esta es la realidad. Por eso decimos que están ya infectadas por el virus, y discúlpeme que utilice este término muy fuerte. Luego vamos a tener un grupo de riesgo que dependerá de cada empresa, dependerá del momento que están atravesando en función a sus clientes, dependerá de sus proveedores, donde tenemos a la banca, tenemos los agronegocios, todo lo que tiene que ver con tecnología de información, los servicios profesionales, la industria textil, las energéticas, los medios, la economía del conocimiento, que está en una situación muy particular, porque no terminó de sancionarse la ley, el Congreso dejó de funcionar cuando se había presentado un proyecto para modificar la Ley de Economía de Conocimiento, aprobada el año pasado, pero que se había suspendido su efecto a partir de este año. Y luego nos encontramos con un sector que todavía presenta cierta inmunología, ¿no? Todo lo que es equipamiento de salud, los negocios denominados tele, Ariel, ¿no? El teletrabajo, la teleeducación, el e-commerce, los supermercados, laboratorios, farmacias, las plataformas de streaming. Bueno, allí estamos en sectores que hoy presentarían inmunidad hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Hay que ver, esto es un minuto a minuto, Ariel, ni siquiera es un día a día, es un minuto a minuto. Entonces yo un poco he graficado esta situación de esta manera, con terminología sanitaria, un poco para que también seamos conscientes que hay sectores que esta parálisis lo está afectando de una manera muy, muy fuerte. Sí, y haciendo la analogía, como bien lo planteabas vos, en términos sanitarios, y todos estamos atentos a la enfermedad y en su evolución diaria, y en la economía pasa lo mismo. Ahora, hay empresas particularmente, o sectores, que ya venían teniendo problemas anteriormente, sobre todo por la falta de acceso al crédito, por la presión impositiva, porque la economía ya estaba en recesión.
este cóctel realmente presagia un presente a corto plazo muy difícil, ¿no? Veamos un ejemplo concreto, Ariel. La actividad inmobiliaria venía de 17 meses de caída, 17 meses de caída continua. En programas anteriores que has tenido la gentileza de invitarme, analizábamos los números de la cantidad de pequeñas y medianas empresas que habían cerrado sus puertas durante el año 2019, ¿recuerdas? Sí. Entonces, ya veníamos, como bien tú dices, de una situación muy compleja. Claramente, a esos sectores que ya venían de una situación compleja, pongo como ejemplo la actividad inmobiliaria, esto lo afecta mucho más. ¿Tá? Entonces, hay otras empresas donde uno puede decir, por ejemplo, las tecnológicas. Bueno, no, a lo mejor la tecnología sigue porque ellos están acostumbrados a trabajar de manera remota, el home office. Esto es cierto, pero es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque todo dependerá de sus clientes. Entonces, ¿qué aconsejo yo acá? Y lo estoy trabajando con las empresas que asesoro. Trabajar en primer lugar con un análisis de escenario de mis clientes, cómo le va a impactar la crisis, esta situación a mis clientes y de manera directa a mí también. Analizar la situación de mis proveedores, un poco para tener en cuenta eventuales cortes en cadena de suministro, sobre todo en la industria manufacturera, y establecer una especie de torre de control. Fíjense que yo voy a utilizar este término, donde nosotros debemos ir monitoreando la información, reitero, minuto a minuto. Fíjense que si nosotros accedemos a los sitios que nos van informando la cantidad de contaminados, la cantidad de infectados, la cantidad de muerte que se van generando, y esto cambia minuto a minuto. La situación en las empresas también cambia minuto a minuto. Dos cosas, Ariel. Hoy la información histórica, cómo me fue en febrero, cómo me fue en enero, cómo me fue en diciembre, prácticamente es irrelevante. Me puede haber ido muy bien, pero apareció esta situación totalmente inesperada y cambia de manera drástica el escenario. También, ¿qué recomiendo? Trabajar con objetivos de muy corto plazo, ir casi en el día a día. Miren, yo siempre soy un defensor de la sustentabilidad, Ariel, de las empresas, y la sustentabilidad es un concepto de mediano, de largo plazo. Pero hoy la única forma de asegurar esa sustentabilidad es gestionar de una manera muy óptima el día a día. Aún así, hay empresas que no van a estar en condiciones de lograr una permanencia o funcionamiento. Bueno, Daniel, la verdad que sí, es un caso que preocupa a los distintos sectores, los atraviesa a todos, porque como vos mencionabas recién, esta realidad nadie la podía presagiar, se estaban trazando proyecciones de cómo iba a estar la economía, todos esperando el repunte para este año, algo que se veía difícil, porque en el medio también estaba la renegociación de la deuda, todo un contexto macroeconómico que no estaba claro todavía. Esto viene a cruzarse en el medio, de alguna manera a empeorar las cosas, pero también a tratar de alguna manera tomar medidas urgentes para paliar los efectos. ¿Cómo observar las medidas que ya anunció, las que se conocen por parte del gobierno para ayudar a las empresas, para pagar sueldos, para acceder al crédito, cuestiones que tienen que ver también con los aportes patronales, con que no se corten los servicios básicos? ¿Cómo ves estas medidas que ha tomado el gobierno? Ariel, un poco comenzando con tu inicio en esta pregunta, con lo que planteabas al principio. Si vemos algunos datos que leí hace un ratito, la industria había mostrado algunos signos de mejora en el primer bimestre, en enero y febrero. Obviamente, reafirmo lo que decía recién, eso es información histórica que hoy prácticamente es irrelevante. Entonces, ese pequeño repunte va a quedar totalmente de lado por el impacto de la drástica caída que vamos a atravesar ahora en la mayoría de los sectores. Con respecto a las medidas, insisto que tomemos un poquito el ejemplo de lo que se va tomando en las medidas sanitarias y también económicas. Es un minuto a minuto, es un día a día, un minuto a minuto prácticamente. Yo creo que el gobierno con buen tino primero comenzó por buscar alguna protección económica a los sectores más vulnerables, a los sectores informales, ¿sí?, que dependen de su ingreso día a día para mantenerse. Y luego ha comenzado por las empresas más pequeñas, algún tipo de beneficio hacia aquellas pymes hasta 25 empleados, por ejemplo. Entonces, me parece que van en dirección absolutamente correcta. Por ejemplo, evitar el corte de servicios, pero
Esto es un inicio, es una escalera. Se han dado algunos, o se han subido algunos escalones, se han transitado algunos escalones. Habrá que trabajar en todo lo que tiene que ver con cuestiones fiscales y previsionales. Probablemente allí haya que trabajar en más plazos y en algunos casos reducciones. Todavía las provincias no han anunciado ningún tipo de beneficios en términos fiscales, por ejemplo, impuesto como ingresos brutos, que se va a ver seriamente, si bien depende de las ventas, sobre todo en negocios chicos, creo que hay que trabajarlo allí también. Si bien al no venderse se paga menos, pero de todas maneras habría que trabajarlo. Otro punto, la gran dificultad que van a tener la mayoría para hacer frente a sus obligaciones laborales con sus empleados. En este caso se está buscando que las entidades financieras otorguen préstamos específicamente para ayudar en el pago de sueldos a empresas de sectores perjudicadas a tasas bajas. Sin embargo, esas tasas todavía están entre un 24 y 25%. Creo que habría que ir un poquito más allá. Y luego vendrán seguramente una serie de medidas, porque destinadas al resto del conjunto de los sectores de la economía, y no solamente pensando en las empresas chicas. Entonces, me parece que el gobierno va siguiendo un camino correcto, comenzando primero por los más vulnerables, pero seguramente va a tener que avanzar también hacia empresas medianas y empresas grandes, porque se van a ver en dificultades similares. Estamos hablando de la industria manufacturera, que probablemente tengan un poquito más de espalda a medida que crecemos en la dimensión, en el volumen de operaciones de cada empresa, pero lo mismo se van a ver en dificultades serias para afrontar sobre todo sus obligaciones salariales, ¿no? Sí, aquellas empresas exportadoras, hasta que logren reactivarse los mercados internacionales, también va a pasar un buen tiempo y seguramente van a necesitar el auxilio del gobierno, ¿no? Absolutamente. Por eso digo, me parece que el gobierno va en una línea de lo que yo recomendaría como gestión a una empresa. El gobierno va paso a paso, día a día, monitoreando la situación, con información confiable y oportuna, y a partir de allí tomando decisiones. Algo que tendría que, entiendo yo, trabajar en conjunto con las provincias y los municipios, ¿sí? En una empresa hay que trabajar de la misma manera, analizando el minuto a minuto, el día a día y tomando decisiones. Por eso yo hago referencia un poco metafórica a esta figura de una torre de control, donde nosotros vayamos permanentemente monitoreando qué pasa con nuestros clientes, qué pasa con nuestros proveedores, qué pasa con el sector, qué pasa con perspectivas, con la cadena logística, cuáles son las perspectivas, no diría para el mes que viene, para la semana que viene, y sobre esa base tomando decisiones. Yo creo que esto también nos va a servir para afrontar nuevas crisis. Creo que esto es un manual tal vez no deseado, pero vamos a escribir en las empresas manuales de manera probablemente no deseada, pero que nos van a ser muy útiles para afrontar nuevas crisis. Probablemente esta no sea ni la primera, no es la primera, ni tampoco sea la última crisis sanitaria que vivamos. Entonces creo que esto también nos va a dar una serie de lecciones que nos permitan evolucionar. Estoy hablando desde el management. El teletrabajo, el trabajo remoto, como también se le denomina, es una realidad. Sin embargo, muchos líderes, empresarios, eran muy escépticos acerca de la eficiencia del teletrabajo o el home office. Bueno, hoy la realidad impone condiciones. Y esos líderes, muchas veces con pensamientos arcaicos, deben darse cuenta y deben convencerse de abrirse hacia las tecnologías y buscar medios o metodologías de trabajo eficientes y que sean utilizadas o que sean justo, no sé, o que sean justo a medida de lo que sucede en este momento. Muy bien, Daniel. Las necesidades que tenemos en este momento. Bueno, muy bien, Daniel. Como siempre, agradecidos porque sos muy claro, muy concreto, con indicaciones puntuales para una problemática que no sabemos cómo va a seguir, pero que nos preocupa a todos. Daniel, muchas gracias. A seguir cumpliendo con la cuarentena en casa.